La participación de las fuerzas prusianas en las batallas más importantes de la Guerra de Sucesión Española llevarán a que Federico I logre adquirir territorios y a ser ratificado de manera universal como rey. Federico I había sido reconocido como rey en Prusia por el emperador Leopoldo en medio de las preocupaciones y discusiones que se presentaron debido al problema de la sucesión del trono de España. Los matrimonios entre las familias reinantes de Europa generaban reclamaciones de territorios o celos por el posible incremento de influencia política. Al inicio del siglo XVIII, Carlos II de España no había tenido descendencia y los Habsburgo españoles se veían amenazados con su extinción después de los acuerdos realizados con el Tratado de Ryswick. Estas circunstancias conducían a que el tema que ocuparía toda la atención de Europa sería el de quién debería acceder al trono de España. En 1698, los poderes habían hecho un tratado de partición en el cual España, las Indias y los Países Bajos pasaban a ser del príncipe elector de Bavaria. Nápoles, Sicilia y otros lugares más pequeños serían del Delfín, y Milán al archiduque Carlos. Este tratado, que se había acordado sin el consentimiento de Carlos II, llevó al rey a que nombrara como su único heredero al príncipe elector de Bavaria, con lo que los poderes navales estuvieron de acuerdo. Sin embargo, la muerte del príncipe bávaro en 1699 llevó a que se abriera nuevamente la discusión sobre la ya mencionada sucesión. En el año de 1700 se firmaba un nuevo tratado de partición en el que España y las Indias pasarían al archiduque Carlos. Nápoles, Sicilia y Lorena serían del Delfín, y Milán pasaría al duque de Lorena como compensación por su territorio. Y de nuevo Carlos II cambió de opinión y decidió hacer un testamento en el que dejaba todas sus posesiones a Felipe de Anjou. Carlos falleció ese mismo año. Luis XIV rompió el acuerdo previo de partición y decidió apoyar la voluntad de Carlos II. Así que el duque de Anjou fue proclamado rey y ahora sería Felipe V de España. La compleja naturaleza de esta cuestión, que llevó a la Guerra de Sucesión Española, contemplaba aspectos políticos y legales. Por un lado, el trono tenía tres reclamantes: Luis XIV, hijo de la hija mayor de Felipe III y esposo de la hija mayor de Felipe IV. Ambas princesas habían renunciado a su herencia. Leopoldo I de Austria, hijo de la hija menor de Felipe III y esposo de la hija menor de Felipe IV. Ambas princesas habían reservado su herencia. José Fernando, príncipe elector de Bavaria, bisnieto de Felipe IV. Luis XIV reclamó el trono para su segundo nieto y Leopoldo para su segundo hijo. De otro lado, el balance de poder prohibía que cualquiera de los dos, Francia o Austria, accedieran al enorme territorio español, principio al que se unían Inglaterra y los Países Bajos. Los poderes navales y estados del imperio, con Prusia y posteriormente Portugal, se unieron al emperador en una gran alianza para prevenir que Francia se hiciera con España. Del lado francés se encontraban Saboya y Mantua, Bavaria y Colonia. En 1703, Saboya abandonó a Francia. Los mayores protagonistas de la Gran Alianza serían el príncipe Eugenio de Saboya, general del emperador, y John Churchill, duque de Marlborough, comandante de la alianza anglo-neerlandesa. La postura que finalmente convirtió una guerra entre los Borbón y los Habsburgo en un conflicto general europeo fue la insistente arrogancia de Luis XIV de que Felipe V debía conservar todos los derechos a la corona francesa. Esta unión monárquica, franco-española borbónica, era una amenaza para cualquier poder europeo. Esta posibilidad era estratégicamente inaceptable para los miembros de la Gran Alianza, que ahora empezaba a reformarse bajo el liderazgo de Guillermo III de Inglaterra.
Luis inició de manera apresurada los preparativos para la guerra, lleno de convencimiento de sus opciones de éxito. Anticipando, pero también provocando la guerra, Luis XIV envió a su ejército a que tomara las barreras fronterizas de los Países Bajos españoles, aparentemente para preservar y proteger los reclamos y los intereses de su nieto y de España. Su movimiento, no por coincidencia, también pretendía obtener de nuevo los territorios para Francia que los neerlandeses, con 20 años de guerra sangrienta, habían logrado recuperar y retener. Inconsciente de las consecuencias de una posible guerra con Inglaterra, Luis transfirió el asiento, es decir, el monopolio comercial, de los comerciantes de esclavos ingleses a los comerciantes franceses. Y no siendo suficiente el haber atacado la economía inglesa, reconoció a Jacobo II como el verdadero rey de Inglaterra en lugar de Guillermo III. Los comerciantes franceses se lanzaron sobre las colonias españolas, provocando la indignación de los mercaderes de Londres y por supuesto del rey inglés. En 1701 se firmaba el Tratado de la Gran Alianza en La Haya por representantes del rey de Inglaterra, los Estados Generales de las Provincias Unidas y el emperador. El tratado mismo delineaba el problema en su preámbulo. Mientras objetaba el reclamo de Luis XIV del trono de España para su nieto, asimismo rechazaba el movimiento de las fuerzas francesas a los territorios de los Países Bajos españoles, al Ducado de Milán y a las Indias Occidentales. Pero más importante aún, los aliados manifestaban su temor de que la sucesión de Felipe en España se convirtiera en una unión entre Francia y España que en tan poco tiempo se hiciera tan fuerte que fácilmente pudieran asumir el control de toda Europa. Después de una larga serie de negociaciones, el 4 de mayo de 1702, la Gran Alianza firmaba su declaración de guerra a Francia y la hacía pública en Londres. A pesar de que la guerra se convirtió en un conflicto mundial, la preocupación del rey Federico I de Prusia estaba centrada en los eventos en Alemania. Además de proteger sus tierras, vio como un deber hacer honor al tratado que había firmado con los aliados y cumplir su promesa de suplirlos con tropas. Las fuerzas prusianas lucharon en 3 frentes diferentes, así como en las batallas más importantes de la guerra. En 1704, los prusianos, bajo las órdenes del príncipe Leopoldo de Anhalt-Dessau, hicieron su parte en la batalla de Blenheim en el Valle del Danubio. Las tropas de la Gran Alianza estuvieron comandadas por el duque de Marlborough y el príncipe Eugenio de Saboya. Los comandantes de las fuerzas franco-bávaras fueron el elector de Baviera, el duque de Tallard y el conde de Marsan. Esta fue una victoria decisiva para los aliados. Supuso la mayor derrota de Francia en 40 años e hizo que Baviera saliera de la guerra. Además fue una de las principales victorias de Inglaterra en el continente desde la batalla de Agincourt. A esta batalla también se le atribuye la culminación del sueño de Luis XIV de dominar Europa y extender su poder de España a los Países Bajos y de Alemania a Italia. En 1706, otro contingente prusiano, también bajo las órdenes del príncipe Leopoldo de Anhalt-Dessau, hizo parte de la captura de Turín. Las fuerzas de la Gran Alianza comandadas por el príncipe Eugenio de Saboya vencían a las tropas franco-españolas que habían estado asediando la ciudad por casi 3 meses. Por sus relevantes circunstancias y la importancia de la ciudad, el hecho tuvo una gran resonancia internacional. Esta victoria le permitió a las tropas austriacas tomar Milán el 26 de septiembre. En 1708, en los Países Bajos, la infantería prusiana, bajo el mando del general Karl von Lottum, hacía presencia en la batalla de Oudenarde, en la que Marlborough y Eugenio hacían retroceder a las tropas de Luis XIV. En 1709, de nuevo la infantería prusiana, ahora bajo el mando del príncipe de Orange, luchaba en la batalla de Malplaquet, una de las más sangrientas de la guerra, en la que los aliados perdieron 25.000 hombres frente a 11.000 de los franceses. A pesar de la gran cantidad de bajas aliadas, Marlborough y Eugenio de Saboya lograron llevarse la victoria. Federico I de Prusia
obtenía la gloria de los resultados militares que su ejército profesional había logrado desarrollar con su participación en estas batallas. En 1707, el príncipe Federico Guillermo, futuro rey de Prusia, con tan solo 19 años, ya proponía una serie de reformas al Consejo de Guerra que conducían a la estandarización del armamento al mismo tiempo que desarrollaba estrategias nuevas para el desplazamiento de sus tropas, que implementaba en su propio regimiento y que vería materializadas en la Guerra de Sucesión Española. Una de sus más importantes tempranas innovaciones como comandante militar fue la introducción, dentro de su propio regimiento, de un nuevo y más riguroso simulacro de desfile que buscaba incrementar la maniobrabilidad de masas pesadas de tropas a través de terrenos difíciles y asegurar que el poder de fuego pudiera generarse de manera consistente y con el mayor efecto. Después de 1709, cuando Federico Guillermo presenció las tropas prusianas en acción en la batalla de Malplaquet durante la Guerra de Sucesión Española, el nuevo simulacro fue extendido gradualmente a todas las fuerzas de Brandeburgo-Prusia. Para el inicio de la guerra, Federico I entendía las complejidades, además de su posición en relación con sus aliados. Si algo le había enseñado la Guerra de los 9 años, era que no podía esperar ningún tipo de generosidad de la Gran Alianza. El rey en Prusia usaba su ejército como moneda de cambio para poder obtener subsidios y ganancias de su participación en la guerra, así como lo había hecho tiempo atrás el Gran Elector. Evidentemente, esperaba ganancias territoriales y sabía que solo su ejército podía brindárselas. Durante su campaña en el Rin, Federico I desvió sus tropas para anexar ciertos condados que pertenecían a la Casa de los Orange, 2 en la Renania del Norte, Moers en 1702 y Tecklemburgo en 1707. Esos mismos años, correspondientemente, también anexó otro condado ubicado en la Baja Sajonia, Lingen, y el Principado de Neuchâtel en los bordes de Suiza y del Franco Condado. Como heredero del rey Guillermo III de Inglaterra, que había muerto en 1702 y no había dejado descendencia, el rey en Prusia se esforzó en hacer que sus reclamos dinásticos sobre la herencia de los Orange lo llevaran a querer tener una posición privilegiada en la guerra. Intentó hacerse nombrar comandante general de la Gran Alianza, pero obtuvo una negativa por parte de los poderes marítimos. También vio como una ofensa que el emperador nombrara a su rival, el Elector de Hannover, como comandante de las fuerzas de los estados alemanes. Aunque el rey en Prusia se veía a sí mismo como un fiel aliado del emperador, esta serie de desavenencias llevaron a que de vez en cuando respondiera a las propuestas diplomáticas francesas. Esto llevó a darle fama de doble faz. Sin embargo, no estaba haciendo nada distinto a lo que había hecho su padre Federico Guillermo I durante su mandato hasta 1688. La política pendular había llevado a que Brandeburgo lograra obtener territorios y subsidios, y era una de las fortalezas de la diplomacia Hohenzollern. Por ejemplo, en 1702, Luis XIV trató de sacarlo de la Gran Alianza ofreciéndole las ciudades de Lieja en Bélgica, además de Colonia. En 1704, los aliados tuvieron la preocupación de la posibilidad de que Federico I aceptara la oferta del Elector de Bavaria, que era aliado de Francia, de ocupar Nuremberg y Franconia. Tanto en 1704 como en 1705, el duque de Marlborough tuvo que visitarlo para ofrecerle más subsidios, temiendo que Prusia saliera de la alianza. En 1707, tuvo varias discusiones con los holandeses, Hannover y el emperador sobre asuntos financieros, y argumentando en su defensa, decidió continuar negociaciones con los franceses en 1709. Así continuaron las negociaciones diplomáticas con Francia hasta 1712, fecha en la que se firmó el Tratado de Utrecht. A pesar de que Prusia contaba con cerca de 40.000 hombres en sus tropas, su capacidad de negociación se veía limitada por algunos factores. Por un lado, la vulnerabilidad de sus tierras en el occidente, problema que demostró el mariscal Boufflers al invadir Cleves en 1702. De otro lado,
su rechazo a involucrarse en el conflicto báltico y, por último, su capacidad diplomática no era tan aguda como la de su padre, lo que hizo que su imagen moral se viera deteriorada frente a los aliados durante la guerra. Además de que tuvo que estar completamente subordinado a los grandes poderes de la Gran Alianza. A pesar de estas limitaciones, Federico I logró proteger sus territorios de la devastación de la guerra, ratificar su título real y conservar las ganancias territoriales que había obtenido durante el conflicto. El Tratado de Utrecht, que se firmó poco después de su muerte, en 1713, le dio el reconocimiento universal al rey prusiano, a quien le fue permitido conservar las tierras de los Orange que había ocupado, en conjunto con la parte norte de la provincia de Güeldres en los Países Bajos españoles, como compensación por la parte de la herencia de los Orange que había perdido con Francia.